Buenos días a todos, vamos con otro nuevo vídeo semanal, un vídeo formativo, y hoy vamos a hablar de las velas japonesas, ¿no? Al final las velas japonesas es de alguna manera es lo que podemos identificar en la acción del precio, identificar diferentes patrones que nos dicen estas velas para buscar operaciones tanto en compra como en venta, ¿no? Al final las velas japonesas es de origen japonés, surgió en el siglo XVIII y bueno, al final lo que utilizaban estas velas se utilizaba sobre todo hace muchísimo tiempo con el tema del arroz, utilizaban este tipo de formaciones para el tema de la acción del precio del arroz y bueno, y al final estos análisis técnicos que se hacían en su momento en Japón pues fueron luego utilizados para el análisis técnico, sobre todo mucho en Occidente y en la teoría del Dow, ¿no? Así que más que todo el tema de la teoría, vamos a ir básicamente a lo qué es lo que nos están diciendo las velas japonesas, ¿no? Y lo primero que hay que entender es qué significa cada parte de la vela japonesa. Así que yo lo que voy a hacer es voy a comentar, por ejemplo, voy a quitar básicamente todos los indicadores y voy a dejar una vela japonesa para que entendáis lo que significa. Entonces voy a darle al botón de replay y vamos a dejar el precio del Bitcoin, que este es el gráfico del Bitcoin, lo tengo en gráfico diario, es decir, que cada vela japonesa equivale a un día de cotización. ¿Cómo sabemos nosotros lo que ha hecho el precio en función de las velas japonesas? Las velas japonesas están compuestas de máximo, mínimo, cierre y apertura. O en este caso podría ser apertura, máximo mínimo de la sesión y el cierre. Entonces, depende mucho de si el color de la vela es rojo o verde. Como podéis ver aquí tenemos solo dos colores, o rojo o verde. Entonces vamos a comentar ahora esta vela que veis aquí, justo esta de aquí, que es una vela que como podéis ver tiene una mecha muy larga, porque al final las velas se componen de mechas y de cuerpos, ¿no? Entonces lo primero de todo, ¿qué es el mínimo? Primero vamos con la apertura. Y vamos a empezar con una vela verde para que veáis la diferencia entre una vela verde y roja. Vamos a irnos a esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? La apertura, ¿dónde es? Yo voy a ir marcando dónde es la apertura en cada vela para que lo veáis. Vamos a poner apertura y ahora os haré la explicación correspondiente. La apertura sería aquí. Vamos ahora a comentar el cierre, que sería justo ahí. Cierre. Ese sería el cierre. Luego tenemos el máximo de la sesión, que el máximo de la sesión sería esto. Máximo, como podéis ver, equivale a la mecha. Ahí está, veis justo este piquito de ahí es la mecha, lo que equivale al máximo de la sesión. Y luego tenemos el mínimo de la sesión, que es este de aquí. Entonces, teniendo en cuenta ya tenemos esas cuatro cosas, lo primero que tenemos que saber todos es si el color es verde o rojo. Si es verde quiere decir que el precio en ese día ha subido. Entonces, como podéis ver, si la apertura es donde empieza la vela, el cuerpo de la vela, aquí es donde tenemos la apertura. Siempre es el inicio del cuerpo de la vela. Si es verde, el inicio está aquí abajo, pero si es rojo vais a ver cómo está arriba. Entonces tenemos la apertura que fue exactamente en precios de 21.797. Durante el día tuvimos un mínimo que llegó a tocar los 21.541. Es decir, tenemos la apertura en 21.797 y el mínimo de la sesión fue en 21.546. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio empezó en 21.700, durante algún momento del día tuvimos un mínimo de la sesión 21.540, más o menos, ¿no? Luego, durante ese mismo día, tuvimos también un máximo de la sesión en torno a los 22.300 y finalmente, ¿dónde cerró la vela? Cerró justo ahí. Cerró en 22.213. Como podéis ver, el cierre de una vela equivale siempre a la apertura de la siguiente. Como podéis ver, si el cierre de esta vela fue justo ahí, la apertura de la siguiente vela viene ahí. Como podéis ver, veis que aquí el cierre equivale a la apertura del siguiente día. ¿Por qué? Porque son velas verdes. Entonces, ya sabemos, la apertura es esta de aquí, el cierre es aquí, el máximo de la sesión es ahí y el mínimo aquí. Esto siempre y cuando la vela sea verde. Si vamos ahora a una vela roja, es lo contrario. Tenemos la apertura aquí arriba, ¿vale? Que, como podéis ver, equivale el cierre de una vela, equivale con la apertura de la siguiente. Tenemos el mínimo de la sesión, que es este. El mínimo siempre es lo mismo, tanto sea vela verde o vela roja. El cierre es aquí, como podéis ver, y luego el máximo, no tenemos prácticamente el máximo equivale siempre en esta vela, el máximo es igual a la apertura, porque como podéis ver no hay mecha por encima. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que empezó el día, la moneda lo que hizo fue caer, 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 y luego el cierre fue arriba. Entonces,
ya podéis ver como aquí en esta vela tenemos apertura, cierre, máximo y mínimo. Ahora vamos a la anterior, a la vela anterior que es roja. Entonces, ¿la apertura dónde fue? Donde está el cierre de la anterior. Este fue el cierre de la anterior vela roja, aquí podéis ver la apertura. ¿Dónde fue el cierre? El cierre fue aquí. ¿Dónde fue el máximo? Un poquito por encima de la apertura, como podéis ver que hay un poquito de mecha, y el mínimo fue ahí, que fue la mecha que dejó aquí. Como podéis ver, el cierre de la vela anterior equivale a la apertura del nuevo día siguiente, el máximo de la sesión es aquí, el cierre es aquí y el mínimo aquí. Entonces, ¿qué quiero explicar? Una vez nosotros ya sabemos dónde está el cierre, el máximo, el mínimo y la apertura, lo que nos indica las velas japonesas, hay diferentes patrones, y lo que nos está indicando es posibles cambios de tendencia. Entonces, aquí, como podéis ver, el Bitcoin cayó desde los 25.200, cayó hasta los 19. En los 19 nosotros teníamos un patrón de formación, que es el patrón más importante que yo considero en las velas japonesas. Hay muchísimos tipos de formaciones de velas japonesas, como podéis ver, no todas son iguales, unas son más pequeñas, otras son más grandes, otras dejan una mecha muy larga y un cuerpo muy pequeñito, pero realmente las que más nos interesan a nosotros son tres. La primera es una vela martillo, que es esta que os voy a enseñar aquí, que tengo aquí marcada. ¿Por qué es una vela martilla? Porque la propia vela en sí parece un martillo, ¿no? ¿Qué significa una vela martillo? Que tiene que tener un cuerpo muy pequeño, prácticamente que el cierre esté muy cerca de la apertura, como podéis ver, apertura y cierre están muy cerquitas, y luego tiene que dejar una mecha muy larga, al menos tiene que ser la mecha más del 50% que del cuerpo, al menos. Entonces, en este caso, como podéis ver, la apertura fue en 20.300, el cierre en 20.200, pero fijaros que el mínimo del día fue en los 19.500. Como podéis ver aquí teníamos mucho más mecha que cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, pues nosotros teníamos un patrón que justo aquí podíamos ver un rebote. Si nosotros vemos que hay una especie de soporte, hay un patrón de análisis técnico que nosotros evaluamos y vemos una vela de este estilo después de una caída, al ser una vela martillo lo que nos está indicando que es que ha habido mucha fuerza vendedora durante el día, pero los toros, pues sabéis que están los toros y los osos son los que intentan tirar el mercado para abajo y los toros son los que intentan tirar el mercado para arriba. Como podéis ver aquí, los osos intentaron tirar el mercado para abajo, pero los toros no dejaron que al final el cierre fuera abajo, el cierre fue aquí arriba, ¿no? Entonces, este patrón de vela nos está indicando que seguramente veamos subidas los próximos días. Como podéis ver, si yo ahora le doy al play, vais a ver cómo 1, 2, 3, en 4 velas vimos una subida prácticamente en 4 días. Desde los 19.5 que tocó el mínimo, se fue directamente hasta los 25.200 en 4 días, ¿no? Esto es una vela martillo. ¿Qué otro tipo de velas son importantes en el mundo del análisis técnico? En el análisis técnico hay patrones de velas muy importantes y aparte del martillo hay otra que es la vela envolvente, que es la que voy a comentar aquí. La vela envolvente, que os voy a hacer la explicación de por qué es tan importante, también es importante analizar que esté en zona de resistencia o de soporte. Vamos a comentarla. Como podéis ver, el precio del Bitcoin estábamos en una zona de soporte, que era la zona que iba entre los 29 y los 31. ¿Y qué ocurre? Que el precio cae correctivamente, se acerca a esta zona y fijaros la vela que hace aquí. Esta vela que tenéis aquí es una vela envolvente sobre las anteriores. Como podéis ver, no tiene por qué ser sobre muchas, con que sea envolvente sobre la anterior ya es suficiente. Podéis ver que aquí teníamos una vela roja y 2 velas rojas. Y la siguiente vela de diario envuelve a esta, envuelve a 5 velas japonesas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos en una zona en la que es de soporte, con lo cual deberíamos ver subidas. Si a eso le sumamos que esta vela de aquí, verde, la apertura ha sido justo donde obviamente el cierre de esta vela coincide con la apertura, y aquí que vemos que el cierre de la vela es mayor que todas las velas anteriores, con lo cual nos está indicando que esta vela es mucho más potente que todas las últimas que ha tenido de caída y nos está indicando un patrón muy fuerte de subida. Entonces tenemos esta vela, este patrón, que es el patrón de vela envolvente, que puede ocurrir tanto para arriba como para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos una vela que envuelve a muchas anteriores bajistas, que ha ocurrido en el mercado cripto, nos va a decir lo contrario. Esto yo os estoy dando el indicativo de velas japonesas, de patrones de velas japonesas, cuando es para un reverso alcista, no para bajista, ¿no? Y por último, la otra vela que es importantísima también es la vela doji, que la voy a comentar aquí también. Por ejemplo, en esta zona de aquí. La vela doji al final es una vela compuesta por un cuerpo muy pequeño y luego mecha tanto por arriba como por abajo. Y en este caso lo vais a ver ahora.
¿Qué vemos aquí? Otra vez estamos en zona de soporte. La siguiente vela es esta de aquí que os quiero comentar. Esta de aquí. Como podéis ver, tiene un cuerpo muy pequeñito, pero deja mecha tanto por arriba como por abajo. La diferencia entre la vela doji y la vela martillo es que la vela martillo deja si deja una mecha diminuta o no tiene mecha, y el doji tiene tanto mecha por arriba como por abajo. Pero el significado es muy parecido. Lo que nos quiere decir es que, como podéis ver, ha tocado la zona de soporte, ha tenido un mínimo muy abajo, ha tenido también un momento de la sesión en la que está subiendo, pero al final el cierre es un cuerpo muy pequeñito entre la apertura y el cierre. Estos son velas dojis. ¿Qué nos está indicando? Posibles cambios de tendencia. Vais a ver muchísimas velas dojis en el mercado. Por ejemplo, cuando tocamos el doble techo en 65, 69, el mercado dejó esta vela doji, aquí, esta que veis aquí, perdonad que se me ha ido el cursor, esta vela que veis aquí, dejó el mercado cuando vimos hasta los 65. ¿Qué nos estaba indicando esto? Que vimos mecha por arriba, mecha por abajo, y como podéis ver el cuerpo muy pequeñito. Y cuanto más localizado el cuerpo esté en el medio, más importancia tiene esta vela doji. Y esto nos indica también posibles cambios de tendencia. Estábamos en zona de resistencia, como podéis ver, y desde aquí, directamente desde los 65, se pega una caída muy fuerte hasta los 30. Ya tenéis los tres tipos de velas: vela martillo, vela envolvente y vela doji. Las tres son las que más sigo yo en el mundo del trading y sobre todo me ayudan mucho a la hora de tomar decisiones. Aquí podéis ver otro patrón, teníamos zona de soporte, cae correctivamente hasta la zona de soporte. ¿Y qué veis? Esta vela que veis aquí, ¿qué es? Es envolvente sobre esta, sobre esta, sobre esta, sobre esta y sobre esta. Entonces, después de haber caído, haber visto una vela fuerte de bajista, la apertura del día está en los 30.392 y el cierre está a los 33.472. Esta vela, como podéis ver, ya la vela envuelve a las anteriores. Entonces ya me está indicando un posible cambio de tendencia. Pero ocurre muchísimas veces. ¿Qué podéis ver aquí también en esta vela de verde? Envolvente sobre esta y sobre esta. ¿Qué pasa en el mercado? Se va para arriba. Sobre todo en gráficos donde hay resistencias. Aquí veis también una envolvente bajista. Estábamos en una zona de resistencia, toda esta línea azul, los 11.700, y esta vela roja envuelve a esta, a esta, a esta y a esta, con lo cual es un patrón bajista de vela que nos puede indicar que se va al mercado para abajo. ¿Qué ocurrió? Empieza el día en 11.400 y se fue directamente hasta los 9.800, para que veáis la importancia que tienen estas velas japonesas en zonas, repito, de resistencia y en zonas de soporte. Espero que este vídeo os haya ayudado, espero que si tenéis alguna duda con respecto a estas velas japonesas, que me dejéis algún comentario en el YouTube y os lo intentaré resolver lo más rápido posible. Y como siempre, os invito a dejar los comentarios, que me deis me gusta a los vídeos y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos cada semana, que me comentáis. Al final lo hago por vosotros estos vídeos, no cobro un duro, simplemente formativo, y espero que os sirva de ayuda en vuestro trading. Nos vemos la semana siguiente con el siguiente vídeo. Saludos.